Muy buenas noches, bienvenido a su programa Nuevo Tiempo. Esta noche vamos a tocar un tema muy importante para el país, el tema de la macroeconomía, pero también vamos a agradecer a toda la gente que nos está escribiendo a nuestra página de Nuevo Tiempo. Hemos recibido últimamente proyectos de leyes y también denuncias. La gente que quiera hacer denuncias de corrupción puede escribirnos a través de nuestro fanpage en Nuevo Tiempo. Querido Emilio. Buenas noches, Luis Felipe. Buenas noches, audiencia. Tendremos hoy invitados de lujo, Carlos Ruiz Osdevila y Carlos Chalup. No se muevan y ya volvemos. Volvemos con Nuevo Tiempo. Tenemos el tema macroeconomía, un tema muy importante para el país y para la ciudadanía. En esta ocasión tenemos a un invitado de lujo, un invitado que conoce del tema macroeconómico, y es el señor Carlos Osdevila, presidente de la Escuela Europea de Negocios. Conocemos su trayectoria de Carlos Osdevila, que ha trabajado en diferentes bancos, ha trabajado en ministerios, y le damos la bienvenida hoy, querido Emilio, a Carlos Osdevila. Gracias, muy amables por la invitación, y pues va a ser un gusto compartir con ustedes algo de lo que más o menos conocemos de cómo funciona nuestra economía. Bueno, bienvenido, Carlos. ¿Cómo calificaría usted el manejo macroeconómico de Bolivia en la última década? Bueno, yo antes me gustaría puntualizar con un tema que es verdaderamente importante. La economía boliviana, pese a que han habido algunas actividades positivas o algunas actividades que han intentado determinar o delinear más o menos una política económica, lo malo de la economía boliviana es que nunca se ha actuado sobre las bases de una economía o de una política económica claramente definida. Tal es así que no tenemos en este momento, ni lo hemos tenido, yo diría históricamente, una visión del país que queremos. O sea, no hay una visión clara qué queremos ser. Queremos ser un país exportador, queremos ser un país de servicios, queremos ser un puente comunicador de comercialización de Atlántico y Pacífico. No tenemos nada claro. Lo único que hacemos es un modelo extractivista donde ni siquiera tenemos la capacidad de manejar precios internacionales, sino estamos sujetos a lo que dice el mercado internacional. Esa falta de definición de políticas económicas claras o una política económica clara hace que nuestro país sea un país externamente dependiente de la tecnología, porque no hemos hecho ningún desarrollo tecnológico, del capital, porque para hacer grandes inversiones necesariamente tenemos que recurrir a capitales extranjeros, y de los mercados. Si queremos ser competitivos y al menos vender en condiciones adecuadas, pues tenemos que apuntar a mercados externos. Nuestro mercado interno es tan reducido que las proyecciones económicas se hacen un poco dudosas cuando uno pretende solamente enfrascarse en la economía boliviana. Creo que ese es el defecto fundamental de todos los procesos económicos. Yendo al punto, durante los últimos 10 años se ha estado aprovechando una bonanza internacional de precios internacionales muy altos, que han permitido obviamente que el gobierno haga una serie de inversiones, pero desde mi óptica, inversiones que no han representado un verdadero cambio de la economía. Seguimos en el mismo modelo, seguimos exportando materias primas y no avanzamos con la tecnología, no aumentamos ese valor agregado a nuestra producción. Han habido muchas medidas parche, mucha improvisación. ¿Qué es lo que falta? ¿Planeamiento indicativo? ¿Debería haber alguna instancia a nivel nacional que reúna al Estado y a los privados para ver esa visión país, ese horizonte macro? Yo creo que lo fundamental es eso, o sea, que exista una unidad de planificación. Hace algún tiempo atrás había un ministerio de planeamiento que al menos hacía acercamientos entre el sector público y el sector privado. En este momento el sector privado, que es el que genera mayor cantidad de mano de obra, pues no se lo está tomando en cuenta, y es el gobierno que decide en qué se tiene que invertir o dónde se tiene que apoyar, y toda la inversión que se viene haciendo en este momento es inversión de muy larga recuperación,
que va a tener que ser solventada por muchos bolivianos durante mucho tiempo, que no están representando un cambio real en la economía boliviana. Creo, Carlos, ahí la gente nos escribe y la gente nos dice, están muy preocupadas con el tema de las AFP. Hemos escuchado al nuevo ministro de Economía, que las AFP al año pasan ya a manos del gobierno. El gobierno va a manejar las AFP. ¿Qué riesgo hay de que el gobierno eche mano para hacer un gasto público con los recursos y la jubilación de todos los bolivianos? Pienso que el mayor peligro que se tiene en este momento con esta administradora de los fondos de pensiones va a ser la concentración del manejo del dinero. O sea, el gobierno puede en cualquier momento echar mano de esos dineros, pero también, y ahí está el problema, hacer inversiones que no den la rentabilidad suficiente para que esos recursos alcancen para pagar a todos los que se vayan jubilando. Hay que tomar en cuenta que las AFPs tienen un carácter prácticamente privado, o sea, el gobierno está queriendo recursos de todos los bolivianos que han ido aportando, tenerlos concentrados en una sola bolsa para ver de cubrir con eso su gasto corriente y hacer algunas inversiones temporarias en el sistema financiero internacional que le va a permitir tener un mayor movimiento, diríamos así, pero creo que el riesgo fundamental está en la concentración del manejo del dinero en una entidad que obviamente tiene un carácter eminentemente político. Y han empezado ya con el pie izquierdo, porque hemos visto en días recientes un escándalo por el software de la gestora pública. Han gastado millones en un software que no funciona cuando las AFPs les ofrecían el software gratuito. Así comienza la gestora pública sus primeros pasos. Carlos, volviendo al tema macroeconómico, estamos ya en el, creo que, cuarto año consecutivo de déficit fiscal y tercer año de déficit comercial. ¿Cómo pinta la cosa para los próximos años? Yo creo que muy complicado porque el déficit comercial lo que está haciendo que el gobierno gaste las reservas internacionales netas. Cada vez se van a ir achicando más. Y en la medida, y ahí está lo peligroso, en la medida que se vayan achicando, el gobierno no tiene de dónde recurrir para solventar su gasto corriente, el gasto del sector público, el famoso déficit del sector público. Y lo que va a tener que hacer o cualquier otro gobierno para un poco nivelar la situación, va a tener que devaluar la moneda, para además darle una mayor competitividad al sector productivo que exporta y darle el valor real que tiene la moneda boliviana, que según algunos estudios está sobrevaluada por encima de un 40%. Entonces, la situación es muy complicada, en el corto plazo, no les digo de aquí a 10 años, sino de forma inmediata vamos a empezar a tener problemas y eso de repente va a tener que dar lugar a que se produzca una devaluación monetaria. Digo, Carlos, la gente se siente preocupada, vemos que el gobierno hace préstamos a China, sin números de millones podemos hablar, también hace préstamos a la India, hace a Venezuela. ¿Cómo está nuestra deuda como Bolivia con esos préstamos que está haciendo Bolivia? Antes de que empiece este gobierno estaba en 4.700 millones de dólares la deuda externa, que ya en ese momento para el tamaño de la economía era una deuda muy grande. Ahora está por encima de los 10.000 millones de dólares, 11.000 y pico millones de dólares, que obviamente son créditos contratados que no van a ser redimidos en este momento, sino van a ser redimidos por las futuras generaciones, pero adicionalmente son créditos condicionados al uso de tecnología de esos países y la compra de insumos de esos países. Son créditos en los cuales Bolivia tiene muy poco que hacer. Le dicen, ¿quieres este puente? Bueno, lo haces con estas cosas de nuestro país, nuestros ingenieros, nuestras maquinarias, y obviamente ahora creo que van a traer inclusive emigrantes chinos para que trabajen en Bolivia, ¿no? ¿Qué tal? Eso es un trabajo semesclavo prácticamente, porque se estaba hablando de presos
chinos para trabajar en Bolivia. Claro. Es grave. Veíamos también un caso en los últimos días en materia de telecomunicaciones donde se denuncia también a Entel por adjudicaciones condicionadas a empresas chinas. Esto además tiene una influencia sobre la corrupción muy grande, ¿no? Claro que sí. Y obviamente para soportar toda esa cantidad de negocios que se vienen haciendo con otros países, lo que está haciendo el gobierno está agrandando el aparato estatal. Y en la medida que agranda el aparato estatal y va creando empresas para supuestamente diversificar la economía, está compitiendo con privados, número uno. Les está quitando el chance a los privados para que puedan hacer inversiones en determinados sectores. Y por el otro lado, todo el mundo sabe, no de la experiencia de nuestro país, sino de experiencias de otros países, el Estado, el gobierno es un mal administrador de empresas. El Estado lo que tiene que hacer es regular, no puede entrar directamente a competir con el sector privado quitándole oportunidades. Y obviamente muchas de estas empresas, los números lo dicen, son deficitarias. Ese déficit va en contra de los bolivianos y son los bolivianos los que van a ir pagando esos déficits como consecuencia del crecimiento de la burocracia estatal. Estaríamos hablando de una competencia desleal. Podríamos hablar también en números. Nos estás diciendo que la deuda casi se aproxima a 11.000 millones de dólares. Nuestras reservas internacionales, la RIM, han bajado a cerca de 10.000. Estamos menos de lo que podemos nosotros aguantar. Entonces ahí podría colapsar nuestra economía. Claro que sí, en la medida que los precios internacionales sigan bajando, pues los ingresos por divisas van a ser menores. Y lo que sucede, lo que decía Emilio precisamente, la balanza comercial en este momento la tenemos en una posición contraria. En términos simples, estamos importando más en valor de lo que exportamos. Entonces, es lo mismo que en una familia. Si compramos más de lo que tenemos por ingresos para pagar, vamos a tener un endeudamiento en contra. Y eso en algún momento revienta. Y de algún lado tiene que salir la plata. En este caso, la plata va a salir de los impuestos que van a ir imponiendo cada vez más altos a los sectores privados para solventar ese gasto. Justamente en ese punto, ¿cómo está la presión tributaria? Hay una especie de dictadura sobre el contribuyente, cada vez más incremental, más fuerte. Hay muchas publicaciones que dicen que Bolivia es un infierno fiscal. No es simplemente un deseo nuestro de decir que la presión tributaria es muy alta en este momento, sino que además es voraz. Lo que quiere hacer es destruir y comer al sector público. Y eso no va a aguantar mucho tiempo, Es cuestión de ver los registros en Fundempresa, cuántas empresas se están cerrando, consecuencia de una presión tributaria con multas astronómicas que son impagables, obviamente, y que no se ajustan fundamentalmente a la realidad del país. O sea, los tamaños de empresas que tenemos, algunas pueden ser grandes, pero ese tamaño de empresa comparadas con las empresas, hablemos simplemente de los países limítrofes, pues no son nada, y no podemos ajustar a un solo sector. Aquí la solución es universalizar los impuestos y que todos paguen. En la medida que todos paguemos impuestos y todos tengan la capacidad y la conciencia de pagar impuestos y no hayan sectores privilegiados, pues la carga la distribuimos mejor. La carga la vamos a distribuir mejor y llevaremos nuestras expectativas con mayor tranquilidad. Bien, he visto alguna estadística de la ciudad de Cochabamba, donde en el año 2006 cerraban 2 empresas por día y actualmente están cerrando 20 empresas por día. Es un número bastante terrible que da cuenta de la situación, ¿no? Efectivamente, y lo grave de eso es que todos estos cierres de empresa, algunos provocados por los mismos empresarios, otros consecuencia de la presión tributaria muy fuerte, están determinando que se vaya incrementando el número de bolivianos desempleados. ¿Y dónde están yendo esos bolivianos desempleados? Una parte al sector informal, y estamos
aumentando la informalidad en nuestro país y obviamente no generamos ingresos. Y otra parte se está yendo a buscar nuevos destinos al exterior. Ahora los destinos más conocidos son el Brasil y Chile. Entonces, creo que estamos haciendo un debilitamiento muy fuerte de la capacidad productiva y de la capacidad de mano de obra en nuestro país. Bien. Con eso, Carlos, nos vamos a una pausa y luego regresamos porque el tema se pone muy interesante. Ya se incorpora a nuestro panel Carlos Chalup, analista económico. Bienvenido, Carlos. Gracias. Y bueno, antes de seguir con el diálogo, vamos a ver un video online que nos envía desde Cochabamba el economista Hugo Valderrama, catedrático de Economía de la UCATEC. Adelante. Buenas noches, un saludo desde Cochabamba, a la hermosa ciudad de Santa Cruz, un saludo cordial, un abrazo enorme a mi buen amigo Emilio Martínez. Bien, hablaremos un poco de la situación económica en general, la última década, empezando, digamos que la gestión 2006 hasta lo que va de la gestión 2017. Quisiera hacer el análisis en tres partes, digamos, la situación de la macroeconomía, el tema de los ingresos petroleros y gasíferos, y el efecto que tengan en el déficit fiscal, y bueno, el tema de la bolivianización de la economía a través de los decretos que se han estado ligando mucho en los últimos tiempos, el encaje bancario, etc. A ver, veamos, básicamente lo que se ha hecho en el país los últimos 10 años no varía mucho respecto a lo que se estuvo haciendo en los últimos 60, ¿no? Desde hace más o menos 60 años nosotros tenemos la concepción neo-keynesiana de asumir que el Estado debe gastar a manos llenas, ¿no? Entonces, en algún momento se hizo un pequeño ajuste al gasto estatal, pero después del 2005 este pequeño ajuste se rompió y los últimos 10 años el gobierno ha estado gastando, impulsando la demanda interna con obras como hongos. En cada ciudad uno encuentra programas Evo Cumple, empresas estatales, oficinas del Estado, etcétera. Entonces, que han puesto al Estado a gastar a manos llenas recursos que inclusive no tenía aún, comprometiendo, por ejemplo, deuda interna, que eso es muy peligroso, o recurriendo a otra barbaridad que es la deuda externa, ¿no? Que tiene que ver con las otras partes que vamos a mirar, ¿no? Bastante peligroso esto porque esto genera un problema de asignación de recursos. Al tener nosotros un Estado tan grande, tan obeso y tan gastador, resulta que el que asume estos gastos, asume las consecuencias de esta política poco seria, siempre es el sector privado, que ve perjudicada la posibilidad de generar riqueza, ¿no? Además, si a eso le asumimos que el sector estatal ha decretado leyes laborales cada vez más rígidas, cada vez más, asfixiantes de la iniciativa privada, tenemos que no hay posibilidad de generar riqueza en el mercado y los empresarios tampoco tienen la posibilidad de absorber la mano de obra que existe. Una cosa que no se analiza muy bien es que mientras más medidas laborales tú tengas, los únicos beneficiados son los que ya tienen trabajo y sobre todo los que ya tienen trabajo en empresas grandes, porque los que no tienen trabajo o los que trabajan en empresas pequeñas pues les toca arruinarse porque justamente son ellos los que automáticamente quedan fuera de la ecuación, ¿no? Entonces, muy peligroso esto que se ha hecho de tener un Estado tan grande y tan obeso y tan gastador sin considerar ingresos presentes ni ingresos futuros y además las consecuencias de este gasto, ¿no? Cuando el país alcanzó un PIB casi del 5%, digamos que se puso que el país era un ejemplo de lo que estaba sucediendo en la región, era algo para preocuparse porque nadie había dicho a qué costo se había alcanzado ese 5%, ni con qué políticas, ni cuáles serían las consecuencias y además si era un crecimiento realmente sostenible, ¿no? Básicamente ese crecimiento respondió a un estímulo, irracional de la base monetaria del país a través de obras públicas gastadas por el Estado, ¿no? Que eso tiene que ver directamente con la siguiente parte, que es el crecimiento del déficit fiscal, ¿no?
cuando tú tienes un Estado fuera de sus límites, no hay plata, no hay presupuesto que alcance. Entonces, el Estado lo que ha hecho es, primero, comprometer los ingresos petroleros con créditos que él estaba tomando para financiar obras como el teleférico en La Paz, fábricas que nunca funcionaron en el trópico de Cochabamba, etcétera. O sea, para lo que sea. Él estaba usando una renta petrolera que asumía que era suficientemente grande, con los precios internacionales por los cielos, para garantizar créditos a organizaciones internacionales y además gastar una plata que todavía incluso no había recibido. Entonces, ahí tenemos un tremendo problema de una terrible mala asignación de recursos, porque no se ha dejado que esa plata además genere riqueza, sino que se la ha comprometido con gasto realmente inútil, realmente insulso, aunque a la población le es muy fácil ser engañada, ser ilusionada, cuando te dicen que tu Estado se está preocupando de tu salud, de tu educación, que te está poniendo canchas deportivas, que el Estado siempre está presente contigo. Eso es un discurso que es muy, digamos, toca la parte muy sensible del ser humano, pero que no tiene nada de racional, nada de lógico, y que en el largo plazo se pagan las consecuencias, ¿no? Hoy día los precios internacionales han caído y tenemos que enfrentar obligaciones contraídas, asumiendo que los precios iban a ser por siempre eternos, ¿no? Una tremenda y horrible mala asignación de recursos. Y la tercera parte digamos, de este análisis tiene que ver con eso que se ha estado haciendo en los últimos años, que es la bolivianización de la economía, una cosa que me parece muy preocupante, porque, primero, se lo hace simplemente para justificar el enorme gasto público. Segundo, tener una fuente de financiamiento casi infinita, ¿no? Al bolivianizar la economía, el único beneficiado es el Estado, porque siempre va a tener la posibilidad de financiar la cantidad de billetes y la cantidad de monedas en circulación que él necesite, ¿no? Si mañana necesita mucho, lo va a poder hacer. La tercera cosa que me preocupa es que a través de la bolivianización se ha inclusive estimulado el crédito barato, tasas de interés ridículamente bajas, con la mentira utópica de que por decreto presidencial yo me puedo hacer rico, por decreto presidencial yo mañana quiero una casa, una barbaridad, eso es jugar con la población, eso es mentir a la población de frente, ¿no? Es hacerle creer en la magia más rudimentaria. Los decretos presidenciales no me van a hacer rico mañana, no van a hacer que yo tenga una casa, no van a poder enfrentar la realidad. Resulta de que lo que se ha estado haciendo con el boliviano es destruir su utilidad marginal, ¿no? El boliviano cada vez vale menos porque hay demasiado boliviano en circulación, y empobrecer más aún a los únicos, digamos, a las personas que tienen como único activo el boliviano, porque resulta de que si yo tengo varias propiedades, tengo cuentas en el extranjero, inversiones afuera del país, tengo dinero como el oro, el dólar, el euro y otras monedas, y soy un tipo muy bien parado económicamente, que uno de mis activos, que son los bolivianos, pierda su valor, me va a afectar, pero no en la misma proporción que le afectaría a un tipo cuyo único activo, cuya única generación de riqueza son los bolivianos que él gana día a día. Entonces, esta política que aparentemente era de apoyar a las clases más bajas, indirectamente les acaba condenando a una pobreza eterna, y además es muy favorable para redistribuir la riqueza, pero al revés. O sea, a mí no me gusta el concepto de redistribución de riqueza, porque la riqueza se crea en el mercado, pero vamos a asumir, si lo que yo quería era redistribuir la riqueza de los pobres a los ricos, con esta política de la bolivianización, lo que estoy haciendo es exactamente al revés. Estoy beneficiando a los que ya tienen activos, a los más ricos, a costa de los pobres, ¿no? Porque son los pobres los que siempre van a estar relegados en estas operaciones de bolivianización de la economía, ¿no? Y además asumiendo de que si yo quiero cambiar de activo, por ejemplo al dólar, en algún momento me voy a encontrar que el dólar se va a disparar. De hecho, yo creo que uno de los éxitos no deseados de este gobierno ha sido anclar el tipo de cambio, ¿no? Creo que no era su intención, pero indirectamente le salió una jugada que más o menos frena la posibilidad de acabar destruyendo el total de los activos en circulación, ¿no? Entonces, veamos que las tres áreas, ¿no? El excesivo gasto público, el tema del déficit fiscal que está ligado al gasto público y el tema de la bolivianización de la economía responden a un problema que es el estatismo, ¿no? El estatismo
que es el intento utópico, irreal, irracional de poner al Estado a hacer cosas para las cuales no está hecho, ¿no? El Estado necesariamente tiene que existir, pero para hacer cosas muy simples, ¿no? Una es brindar seguridad, la otra es brindar justicia, y una tercera función es ser simplemente un constructor de obras civiles, de gestión pública, de hacer caminos, carreteras, puentes, o sea, cosas muy básicas, ¿ya? Cuando tú pones al Estado a gastar plata en educación, en salud, en empresas mineras, en empresas papeleras, productoras de alimentos, lo que sea, estás destruyendo la posibilidad de que la sociedad civil, de que usted y yo hagamos riqueza por nuestros propios medios. Estamos haciendo una pésima asignación de recursos y estamos teniendo un Estado obeso, enorme y gastador que en algún momento nos va a pasar la factura. ¿Qué es lo que ha pasado básicamente en países como Venezuela, con Brasil, etcétera? ¿Qué nos hace tan diferentes de Venezuela a los bolivianos? Básicamente el tiempo, ¿no? Nosotros tenemos el socialismo destruyendo la economía 6 años atrasados respecto al socialismo destruyendo la economía venezolana, ¿no? Entonces, lo más importante en este instante, a nivel personal, la gente que tenga muchos activos, mucho en juego si la economía boliviana se cae, es buscar asesoría para diversificar sus activos técnicamente fuera del país, ¿no? Eso es una realidad, no existe la posibilidad de hacerlo acá. Si estamos hablando de montos muy fuertes, ¿no? De hecho, hay empresas inversoras en Santa Cruz que lo asesoran a la gente con mucho capital para poder salvaguardar el patrimonio familiar de manera eficiente. No estamos hablando de inversiones en el largo plazo, no necesariamente cuentas en el extranjero, sino inversiones en el largo plazo fuera del país que garantizarían la posibilidad de un patrimonio de aquí a 30, 40 años, si uno piensa que tiene hijos y hay que heredarlos y hay que darles cierta posibilidad de una vida digna más adelante, etcétera. No, esa es una salida que yo veo a nivel personal. Además, hasta es la más lógica para protegerte de la voracidad fiscal de este gobierno, porque hay que analizar que en los últimos meses el gobierno se ha vuelto un monstruo sin apetito, o sea, perdón, con mucho apetito. No hay cuando frene su apetito de recaudación fiscal, multa tras multas, inventos tras inventos, y una serie de cosas, ¿no? Inclusive estos días, no sé si está pasando en el resto del país, pero aquí en Cochabamba te están notificando con resoluciones de cosas que ya has pagado. O sea, imagínate que tú pagaste una multa hace 8 o 9 meses atrás y te llaman y te dicen, ¿sabe qué? Tengo que entregarle una documentación. Le dices, ¿y de qué? No sé, usted tenía una multa de la gestión 2010 y de eso, y la respuesta lógica del contribuyente es, yo ya pagué. Entonces, de otra parte dicen, bueno, no importa, yo tengo que entregarle esta notificación. Vienen a tu oficina, vienen a tu casa, te entregan la notificación y lo primero que tú haces es preguntar, pero si esto está pagado. Y te dicen, sí, está pagado, pero tiene que pasar por la oficina. Pasas por la oficina y resulta que te dicen, sí, está pagado, es un mero trámite. Y la pregunta es, ¿y si es un mero trámite, para qué se han dado la molestia de notificarme? ¿Para qué se dieron la molestia de llamarme? Etcétera. Y te dicen, es que si usted no recoge esta notificación es sujeto de multas. O sea, te quieren multar sobre lo que ya pagaste. ¿Se dan cuenta? O sea, ese es un apetito fiscal insaciable del modelo. Entonces, si uno quiere salvaguardar su patrimonio, porque eso no va a parar, lo más prudente es tener la posibilidad de diversificar sus inversiones, ¿no? Aunque suene muy duro. Y a nivel, digamos, global, yo creo que es hora de que la clase media, los intelectuales de este país, la gente con cierta conciencia, entienda que el problema no es el señor Evo Morales, no es ni siquiera el señor Linera, no es el MAS, ¿no? El problema es el sistema, ¿no? Lo que hay que empezar a hacer desde este momento es una oposición férrea, fuerte y firme contra el sistema, contra el socialismo, que nos obliga a vivir apretados, nos obliga a vivir con multas elevadas en los impuestos, con presiones fiscales, con inflación, y exactamente oponernos al sistema y poner un sistema paralelo. El gran error de la oposición boliviana es que nunca presentó un proyecto político alterno al gobierno, ¿no? Siempre tuvimos una pelea contra el presidente o contra el vicepresidente o contra el ministro, una serie de escandaletes de corto plazo, cuando en la política la clave siempre es tener un proyecto de largo plazo, un proyecto de país
que identifique un nicho de mercado político a todas aquellas personas que están interesadas en ese nuevo proyecto político, ¿no? En ese sentido, la izquierda tiene mucho que enseñarnos, porque recordemos que el MAS canalizó toda esta cuestión de la coca en los años 90 y 12 o 13 años después era gobierno, y hoy día lleva 10 años en el gobierno, si no es un poco más. Y si nosotros, los que no creemos en este modelo de país, no tenemos un proyecto político a largo plazo, este modelo de gobierno se va a quedar mucho tiempo más, y sin importar que el que salga sea el MAS. O sea, puede que el MAS pierda una elección y entre otro, y continúe con el mismo modelo, porque hay que entender que nosotros nos oponemos al modelo, ni a los partidos políticos, ni a las personas. Nos oponemos al modelo, que en muchos casos es continuado sin importar quién sea el que entre, ¿no? Bueno, Emilio, te agradezco la entrevista, un saludo desde Cochabamba, saludos a tu audiencia allá en Santa Cruz. Espero haber absuelto las dudas y espero que muy pronto volvamos a repetir. Estoy siempre a tu servicio. Hugo Valderrama los saluda con el mayor cariño desde Cochabamba. Escuchábamos al economista Hugo Valderrama desde Cochabamba, un economista que acaba de presentar un libro que se llama Fe en la Libertad, lo recomendamos. Carlitos, para incorporarte al panel, desde el gobierno se dice que no hay crisis. Escuchábamos al presidente Evo Morales en la Expo Cruz, primero diciendo no hay crisis y al rato diciendo hay crisis pero es culpa del capitalismo. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, desde que subieron al gobierno siempre dan dos versiones de lo que hablan. Dicen una cosa en la Constitución y después la plantean al revés en la misma Constitución. Ese es uno de los conflictos de esta Constitución. Lo hacen también a nivel público. Hablan de paz y generan violencia. O sea, los mensajes cruzados es una tradición en el MAS. Pero yendo más allá de esto, más allá de los mensajes que suelen dar, que son mensajes cruzados, todos sus mensajes son siempre de los dos colores, ¿no? Para confundir, me imagino. Pero lo importante es mirar los datos. Ya lo decía aquí mi colega. Tenemos déficit fiscal. Tenemos déficit en la balanza comercial hace 4 años. El déficit de la balanza comercial este año va a llegar a 1.500 millones de dólares. Ya no estamos hablando de números chicos. Con esos números, un economista en Tarija me dijo lo siguiente: no estamos en crisis, estamos en recesión, ¿no? Eso ya es un tono más fuerte de la crisis, la recesión. Entonces, lo peor que se puede hacer ante una enfermedad es negarla. Yo le puedo decir que la agropecuaria cruceña, motor de la economía boliviana, es un motor que está apagándose. Es triste decirlo porque yo soy cruceño y me encantaría decir que no es así, pero las circunstancias nos dicen que las exportaciones cruceñas, las exportaciones no tradicionales han estado cayendo los últimos 4 años también, junto con el gas y el petróleo. Tal vez no en la misma proporción, pero están cayendo. Lo que podemos inducir de todo esto es que estamos frente a un panorama muy complicado. La banca ya ha pedido auxilio al gobierno. Estamos frente a una burbuja que se está desinflando. No sé si va a llegar a explotar o se va a ir desinflando suavemente. El tema de los bienes inmobiliarios, el famoso fenómeno de las urbanizaciones, el crecimiento de las ciudades. Y bueno, lo que estamos viendo es que la gente se está descapitalizando, ha perdido mucho en estos últimos meses, se está perdiendo empleo. Yo creo que reconocer la crisis es el primer paso para enfrentarla, ¿no? Ahora, el gran problema de la crisis es que la gente no está teniendo opciones para enfrentarla. Todo está regulado y a cada sector le han puesto un tapón. Es como un vehículo al que le tapan el escape. ¿Quién va a empezar a producir más a pesar de que se le ha caído el precio? Para mantener sus niveles de ingreso tendría que producir más. Pero ¿cómo lo va a hacer si no sabe si lo va a poder exportar? ¿No? ¿Quién va a invertir en su agricultura si no sabe qué va a hacer con el producto cuando llegue la hora de venderlo? ¿No? Confiar en que el MAPA me lo va a comprar es algo que, digamos, para empezar, el MAPA no puede soportar esos volúmenes, ¿no? Compra a los pequeños.
los medianos y los que están en volúmenes mayores no tienen relación con el mapa para comercializar. Entonces, estamos frente a situaciones que en el final del motor le han puesto una mano, un tapón, entonces el motor no puede acelerar. La industria, hoy en día, yo les voy a dar un dato bien interesante, a raíz de la falta de seguridad en los sectores como ser la agricultura, la tierra, todo, el dinero se ha ido a las ciudades, se ha invertido en urbanización, eso ha provocado una burbuja. Pero otra parte del dinero, también provocada por una medida del gobierno, ¿no?, que hizo que todos los bancos obligados presten dinero al tema de vivienda y al tema de lotes, han provocado una burbuja. Pero hay un tema muy interesante, ahorita tenemos 4 veces la capacidad de molienda en caña, 3 veces la capacidad de procesamiento de soya en las plantas de silos y de torta de soya y aceite. 3 veces la capacidad de siembra. O sea, hay ingenio para 4 veces la caña que hay. Tendríamos que asegurar... Hay capacidad ociosa. 4 veces. En promedio, en todos los rubros, hay 4 veces capacidad ociosa industrial. ¿Por qué? Porque han generado una inseguridad tan alta en el agro que el dinero se ha ido a inversiones que tienen algo de seguridad, certeza jurídica, que es la industria que está basada en terrenos urbanos, ¿no? Pero no sirve de nada tener una industria si no tengo el producto. Entonces, estamos frente a un vehículo en el que el motor está tapado en el escape. Enfrentar la crisis con libertad es una salida importante. La otra salida es el fenómeno chino, ¿no? Es el dinero del préstamo chino, que ya hay denuncias muy graves de que los créditos chinos no están cumpliendo con las empresas. Y eso está provocando además caída de otras empresas en medio de la crisis. Es una situación compleja, no la vamos a arreglar con crédito, porque nunca una crisis se arregla prestándose más dinero, se arregla resolviendo el problema, pero yo creo que los bolivianos tenemos la capacidad suficiente, cada uno en nuestro espacio, de resolver un pedazo de esta crisis, pero eso se requiere libertad. Carlos Ruiz Sosdevila, estamos con 2 Carlos. 2 Carlos. ¿En qué debería basarse un Carlitos. plan anticrisis para salir de esta coyuntura? Lo primero, reducir el gasto corriente, o sea, el gasto del Estado. El tamaño en este momento del Estado es excesivamente grande para el tamaño de la economía boliviana. Si nos damos cuenta, la economía boliviana en los últimos 10 años tampoco ha crecido así astronómicamente, por decir, con una diversificación muy alta. Lo que ha crecido es el sector estatal, proporcionalmente que la economía. Es más o menos un 40% de la economía. Así es. Entonces, eso es lo que hay que hacer, lo primero. Para disminuir la crisis hay que reducir la burocracia y reducir el gasto corriente. Eso va a permitir que el déficit fiscal también disminuya y priorizar inversiones en los sectores que estratégicamente sean más convenientes. Infelizmente, por lo que dije al principio, no tenemos otra opción que ser primario exportadores en este momento, porque históricamente no nos hemos desarrollado para generar industria de algo. O sea, ni siquiera la industria del turismo, que es una industria en la cual el Estado lo único que tiene que poner es infraestructura y comunicaciones, ¿no? Porque el privado es el que pone todo lo demás. Entonces, yo creo que lo fundamental está ir por una disminución, pero verdaderamente disminución severa del gasto corriente para empezar a enfrentar la crisis. Y después concertar entre sector público y sector privado cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar para salir adelante. Carlitos, sobre ese mismo tema, la gente ve que ha habido una política estatal de bolivianización. La gente se saca créditos en boliviano, todo tiene que comprar en boliviano. ¿Esto afecta a nuestra economía? ¿Cuál es la afectación que sufrimos todos los bolivianos y cuál es la forma de salir de este esquema? Mientras haya controles, no le veo problema.
Si ustedes se acuerdan, hasta hace 10 años atrás, la economía estaba altamente dolarizada. El 97% de los depósitos y recursos que estaban en el sistema financiero se manejaban en dólares. Ahora estamos a la inversa, tenemos una bolivianización de la economía muy alta, que está por encima del 98%. Lo peligroso en eso es que existe mucha liquidez en el sistema, no solamente en el sistema formal, sino también en el informal, que ningún indicador económico considera toda esa cantidad de dinero fruto del narcotráfico, etcétera, etcétera, se está manejando. Entonces se está generando una liquidez que a la larga va a presionar al tipo de cambio, porque cuando uno tiene muchos bolivianos, ¿qué busca? Lo que decía Carlos, o invertir en terrenos, porque ya invertir en una empresa la gente no lo va a querer hacer, o comprar divisas. ¿Cuál es la divisa de mayor preferencia en el mundo? El dólar. Entonces van a pedir dólares, y para frenar un poco eso, lo que va a tener que hacer el gobierno es decir, se devalúa, que el dólar sea más caro para que la gente no me siga comprando, porque quien maneja los dólares en Bolivia es el Banco Central y en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, esa excesiva bolivianización también tiene sus consecuencias por el lado de la inflación. Yo creo que lo financiero debería manejarse como tal, que sea el mercado que a través de las necesidades de intercambio decida qué cantidades de dólares y qué cantidades de bolivianos deben estar circulando en función de la oferta y la demanda de divisas. Y Carlitos, ¿se está postergando una devaluación tal vez para después de las elecciones del 2019, para el 2020? ¿Y qué riesgo hay de que en un contexto de ese tipo el gobierno implemente mecanismos de control de cambios como en Venezuela? Bueno, hay un tema chistoso. Invitaron a un panel en La Paz, ¿no? Y llegó Augusto de la Torre, es un economista ecuatoriano, economista en jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Estamos hablando de un personaje muy, muy importante. Y dijo en su disertación, el boliviano está 43% por encima de su valor. Hoy el dólar debería estar, con respecto al boliviano, el boliviano debería estar en 10 bolivianos con 15 centavos un dólar. No lo dijo cualquier persona, lo dijo el economista en jefe del Banco Mundial, ¿no? Y por supuesto tienen datos suficientes para decirlo de una manera muy sólida. Entonces, volvemos al principio, vamos a reconocer nuestros problemas, estamos reconociendo que tenemos enfermedades en la producción, tenemos enfermedades en el bien inmobiliario, tenemos problemas en la banca y tenemos problemas en la moneda, ¿no? Tenemos problemas en el gasto público. ¿En qué momento nos vamos a sentar a mirar los problemas y a decir cómo los resolvemos? Yo no sé cuándo exploten o cuando alguien les llame a la reflexión y ellos escuchen. Yo creo que el tema de retrasar el tipo de cambio, lo único que va a retrasar es, va a aumentar el daño cuando llegue el momento. Es una bomba de tiempo. Claro, Tú puedes escuchar ahora en televisión mucho decir a los agropecuarios, controlen el contrabando. ¿Cómo no? Si un productor en cualquier parte del mundo produce ahorita 43% más barato que en Bolivia, sin hacer nada diferente. O sea, lo siembra al mismo costo, lo cosecha al mismo costo, pero lo puede vender 43% más barato porque sus costos son 43% más baratos. Entonces, es imposible que un agropecuario, un productor boliviano, compita con la producción del Brasil. El azúcar ahorita está regalado. El otro día denunciaban que ya se está vendiendo en algunos supermercados azúcar importada y está prohibida su importación. Definitivamente vamos a ir viendo colapsar ya otros aspectos de la economía como es la producción local. No me sorprende que un país como Venezuela haya llegado al punto en que está, pero me va a sorprender que un país como Bolivia, que es más pobre que Venezuela, llegue de una manera muy rápida a tener conflictos similares. Entonces, es importante asumir el problema y empezarlo a discutir. Yo te preguntaba por los mecanismos de control de cambio, porque tanto en Venezuela como en Argentina, en menor medida cuando estaba la señora Kirchner, que son, digamos, países donde el mismo modelo estaba un poco más
avanzado en su implementación que aquí se tomaron medidas de ese tipo. Evidentemente, a ver, ya podemos ver algunas cosas. ¿Qué hacemos frente a un conflicto con el tema de los bienes inmobiliarios? Hay muchísimo dinero de los ahorros del público metido en esos inmuebles. No es que bajaron los precios de los lotes y todo sigue igual. No, ¿quién va a ir a quién ha perdido el dinero? ¿Quién pierde el dinero cuando explota una burbuja inmobiliaria? Los que prestaron dinero, los que compraron lotes, los que invirtieron dinero, ¿no? Ahora, plantear que no hay una burbuja es una falacia. Tenemos lotes solo en la ciudad de Santa Cruz para 16 millones de personas. En La Paz tenemos otro montón. En Cochabamba hay una calle, que es casi una avenida, que tiene edificios a los costados y es oscurísima, da miedo cruzarla en la noche. Está todo abandonado y son edificios tras edificios tras edificios. Y no es una, yo estoy hablando de una calle que yo conozco, ¿no? Hay muchos lugares en Cochabamba que tienen esa característica. Tarija tiene suficientes urbanizaciones para 2 Tarijas. ¿No? El fenómeno no ha sido en Santa Cruz, ha sido en toda Bolivia. Hay pueblos pequeños, como el otro día daban, Buenavista tiene más lotes en venta, ¿no?, de lo que tiene en el pueblo. O sea, creo que tiene 10 Buenasvistas en urbanizaciones. Tendrían que haber 10 veces más habitantes en Buenavista para la cantidad de urbanizaciones que tiene el pueblito de Buenavista. Entonces, frente a esa situación, uno se pregunta, ¿qué va a ocurrir cuando explote la burbuja? ¿Quién va a perder? ¿El ahorrista, esto, lo otro? Entonces, yo imagino que si no tomamos medidas hoy, el gobierno va a empezar a tomar medidas de ese tipo, considerando que se han repetido los fenómenos y se han repetido las recetas. Entonces, no son buenos para los ciudadanos, no son buenos para el país, y yo creo que es importante que el gobierno tome cartas en el asunto y empiece a mirar este debate no como un asunto de ellos, sino como un asunto de todos los ciudadanos. Este debate es muy importante, la ciudadanía tiene que tomarle mucho asidero. Estamos hablando de que está aumentando la mora, el Estado incita a la gente a endeudarse y a tener crédito. ¿Cómo vamos? ¿Cuál va a ser la solidez del sistema financiero, querido Carlos? Infelizmente, toda la estructura financiera de Bolivia va a tener que tener un acomodo, un reajuste. Lo que les decía hace un momento, tiene que un poco compensarse el manejo de las divisas con el manejo de los bolivianos. Tiene que manejarse adecuadamente la política crediticia. No puede ser que el Ministerio de Finanzas sea el ente regulador de la política crediticia cuando por ley es el Banco Central de Bolivia, y al Banco Central de Bolivia no se lo ve interviniendo absolutamente en nada. El tipo de cambio lo tienen atascado ahí en 6.96, pero sin ningún justificativo. Eliminaron el bolsín, que no era lo más ortodoxo, pero sí era un mecanismo que más o menos regulaba el manejo de las divisas. Yo creo que para un poco asentarnos en la realidad que está viviendo nuestro país, lo primero que se tiene que hacer es ver cuáles son las características de la estructura de la cartera de los bancos. Porque han impuesto una serie de medidas para que, lo decía uno de ustedes, para que se endeuden los ciudadanos en comprar casas, para que se endeuden en comprar terrenos, en comprar autos. Ahora es impresionante cómo uno puede comprarse un auto. Hace 15, 20 años atrás, pues era bastante difícil conseguir un crédito para vehículos, ¿no? Inclusive los bancos están prestando para financiar autos usados, cosa que no sucedía antes. Entonces, el tener una movilidad, pues es la cosa más simple en este momento. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Ahí está lo grave. Se está gastando el ahorro futuro de la economía boliviana, porque se están comprando automóviles, ¿con qué? Con crédito que lo van a ir pagando en 6 años, 7 años, 10 años, en cualquier tiempo. Estamos gastando nuestro ahorro, que lo teníamos un poco sacrificado antes, ahora lo estamos gastando porque nos estamos dando una economía superflua de consumo, que no es la característica de la economía boliviana.
O sea, la economía boliviana no es una economía consumista por el tamaño que tiene nuestra economía, pero ahora sí, hemos pasado en una escala por la excesiva liquidez del sistema, en la cual sí podemos consumir de todo. Vienen artistas y cobran por un ingreso a ver un artista 1.000, 1.500 bolivianos, que es una irracionalidad para Bolivia. Ha habido una fiesta de consumo en Bolivia, eso a veces tiene que ver también con el lavado, por ejemplo, de dinero. ¿Cómo será? Mire, yo lo que veo en el tema del lavado de dinero, yo he estado viendo algunos conflictos muy graves. Por ejemplo, he descubierto que se están comprando los sectores, haciendo dumping, ¿no? O sea, mucha gente que tiene dinero mal habido ha entrado a rubros como, por ejemplo, yo no entiendo cómo pueden traer ripio, arena del Chapare hasta Santa Cruz. Es más, ya está llegando al Brasil ese ripio. Hay pueblos cercanos a la carretera al Brasil, a la mitad de la carretera al Brasil, donde ya hay acopios de ripio chapareño, teniendo los ríos ahí abajo, ¿no? Sale más barato traerlos del Chapare. Yo te dejo con el titular porque tenemos que ir a una pausa, pero nos quedamos con esto. El Chapare está avanzando sobre la economía del departamento de Santa Cruz al regreso. Aprovechando su debilidad. Volvemos en su programa Nuevo Tiempo. Aquí estamos con dos Carlos, el Carlos analista economista y el presidente de la Escuela Europea. Carlos analista, antes de irnos al corte nos estabas hablando de un tema interesante, que los chapareños están metiendo su economía a Santa Cruz y al exterior. Sí, bueno, mira, hay una cosa muy interesante. Yo durante mucho tiempo escuché hablar que el dinero es dinero, no importa, ¿sí? El dinero es narcotráfico. Pero resulta que he estado viendo que el dinero no muy claro, no muy transparente, que se metió en el tema de las urbanizaciones y los lotes, infló los precios. O sea, que no le sirvió a la gente. Infló de tal manera los precios que la gente ya no podía comprarlos, se los podían comprar solo ellos, ¿no? Después he visto un fenómeno muy interesante del cual yo estoy muy imbuido, es el tema de los áridos. Por ejemplo, es algo impresionante que de 300 kilómetros traigan áridos a Santa Cruz. Santa Cruz tiene un río ahí afuera, en las puertas, 5 kilómetros, 2 kilómetros, en algunos lugares he visto comprar ripio del Chapare, el río aquí y el ripio aquí encima, del Chapare. Entonces, ¿a quién le está quitando las fuentes económicas? A muchos sectores que habían construido economías prósperas. ¿Y qué está haciendo el dinero del narcotráfico? Les hace dumping, las destruye, y su objetivo no es construir una nueva economía, es simplemente lavar dinero. Una vez que ha logrado sus fines, se retira y deja una tierra desolada. Entonces, estamos frente a una situación muy complicada. Los sectores que están en crisis, además de estar en crisis y enfrentar a estas medidas económicas no acertadas, además están compitiendo con un dinero que no es legal, que les hace dumping, pero que su objetivo no es crear economía, su objetivo es otro, es lavar dinero, colocarlo en la economía, y eso al final deja tierra arrasada, porque vienen, reemplazan al empresario, reemplazan al emprendedor, y cuando ya el sector ha sido destruido, ellos directamente abandonan el negocio, porque ellos no están para hacer negocios. Si hubieran estado para hacer negocios, no hubieran narcos. Carlito, algo importante ahí. La presión tributaria está presionando al sector privado. Este sector, ¿cómo tributa si trae todos sus productos acá a Santa Cruz? Los áridos que vienen del Chapare, no los he visto tributar. Imagino que, el sector de áridos tiene una parte que tributa, que son los que venden a las grandes compañías, y hay otra parte que se mueve en la informalidad, ¿no? En ambos rubros, ¿Pagan el en Chapare, Cochabamba tributo o pagan en Santa Cruz? ¿Cómo se efectúa eso? Bueno, el Chapare, el lugar de extracción de los áridos no paga impuestos en el Chapare. Que yo sepa, no existe ninguna concesión en el Chapare que esté pagando impuestos. Pero aquí en la ciudad de Santa Cruz, la principal compradora de áridos del Chapare era la empresa Concretec. Imagino que a través de las facturas a Concretec pagarían impuestos.
la estatal Concretec, que ahora está quebrada, ¿no? Por eso es que me preocupa mucho que la gente crea que el dinero de los sectores oscuros de la economía, de esa economía canalla, ¿no? La economía prohibida, la economía que no es la economía de la gente, crea que ese dinero le va a ser útil. No le es útil. Viene acompañado de las costumbres y de las prácticas de esta economía. Por eso se le llama economía canalla, ¿no? Porque viene aparejada de todo este andamiaje. Son pues, los narcos no son economistas ni son empresarios, son mafiosos, ¿no? ¿Hay avasalladores del Chapare en las riberas del Piraí? Sí, porque ellos han tomado una acción muy inteligente. Han apoyado y generado medidas que han colapsado a los empresarios cruceños y han aprovechado ese momento para incorporar su economía canalla y traernos todo un andamiaje económico que en realidad su objetivo no es tomar un producto o desarrollar una actividad, es simplemente otro, porque traer áridos de tanta distancia es complicado. Esto en un rubro, en ejemplo, pero se está replicando, por ejemplo, en muchos rubros, ¿no? Hay muchos rubros en el comercio que están sufriendo similitudes. Por ejemplo, las importaciones. Me decía un amigo, sale más barato comprar maíz en Bolivia que comprar en la Argentina, respecto a ese periodo de importación de maíz. Y yo le decía, ¿y cómo? No sé, pues, pero el maíz en la Argentina lo compro más caro que en Bolivia, ¿no? Y bueno, y uno dice, ¿y eso qué beneficio trae? Al final no trajo ninguno, porque los colapsó a los productores de maíz, erradicó a todos los importadores de maíz legales, ¿no? Y cuando hubo escasez de maíz, los únicos que estaban en el rubro eran esta economía que había colapsado haciendo un dumping, o sea, poniendo precios por debajo. Ya también aprovechó el momento y hizo una especulación, lo que produjo un daño a la economía boliviana. Yo no creo en la economía de estos sectores, no traen un dinero que pueda ser fresco a la economía. No es como la inversión del empresariado, no es igual, viene aparejado de muchos daños. Entonces, eso por un lado yo pienso que no va a ayudar a la economía boliviana. Soy muy creyente y mi experiencia de los años 80 es que la economía del narcotráfico de los 80 lo dejó a este país con muchas heridas. Carlos Ruiz, volviendo a otro de los ejes que estábamos comentando hace un rato, este ajuste al gasto público, ¿sobre qué sectores debería hacerse? ¿Deberían cerrarse, por ejemplo, las empresas estatales que están en números rojos? ¿Qué otros sectores deberían ajustarse? Lamentablemente, si decimos cerrar empresas estatales, somos neoliberales, ¿no? Entonces, habrá que priorizar qué empresas se tendrían que cerrar. Pero la gran mayoría de las empresas estatales son deficitarias en este momento y se está sosteniendo una burocracia innecesaria que le están pagando todos los bolivianos. O sea, no, lamentablemente ese es el gran problema. Estamos endeudando a los bolivianos de 2, 3, 4 y 5 años para que sigan pagando esa deuda que ni siquiera la han contratado ellos, o sea, no saben ni cómo apareció. Entonces, yo creo que hay que sentarse, sector privado y sector público, y priorizar qué es lo que queremos, qué queremos definir como política económica del país y definir objetivos como se lo hace en cualquier estado y como se hace en cualquier empresa. ¿Qué queremos ser? Queremos ser un país en el cual el turismo va a ser la clave del desarrollo, pues trabajemos en eso. Queremos ser un país de conexión financiera, pues trabajemos en eso. O queremos ser un país transformador de materias primas y no simplemente exportador de materias primas, pues trabajemos en eso. En todos los casos, lamentablemente, el periodo de maduración no es de 1, 2 o 3 años, sino son periodos de maduración bastante largos, de al menos unos 20 o 25 años, que le permiten a un país transformar su base productiva. Lo ha hecho así el Perú, lo ha hecho Colombia, lo han hecho otros países que efectivamente han cambiado su matriz productiva, y lo que necesitamos en Bolivia es cambiar nuestra matriz productiva, que seamos un país productivo real, con aportación de valor agregado a nuestra producción, y no simplemente un país extractivo. Carlos, nosotros podemos estar en víspera de un descalabro económico. ¿Puede ser comparado con Venezuela nuestra economía?
Pienso que no, o sea, no soy tan pesimista en ese punto. Creo que se pueden hacer ajustes fundamentalmente por el lado del gasto público. Estamos a tiempo de actuar para poder controlar adecuadamente, uno, el ingreso de divisas, que esas divisas sirvan para el desarrollo productivo, y controlar el gasto corriente. El famoso blindaje de la economía que promulgaba permanentemente el exministro Arce, pues es un saludo a la bandera, es una falacia absoluta. No hay en ninguna parte del mundo economía blindada. Pese a que nuestra economía no es una economía que actúa permanentemente con el resto del mundo, más bien es una economía absolutamente dependiente, pero no estamos blindados. El tener 13.000 millones de dólares o 15.000 millones de dólares de reserva no nos blinda, nos dará una cierta bonanza, una cierta tranquilidad para hacer intercambios comerciales, pero no es blindaje. O sea, no puede existir eso. Yo creo que debemos necesariamente actuar en el diseño de una política económica concreta, donde lo que primero debemos definir qué clase de país queremos ser, y en función de ello articular los diferentes sectores para que todos los bolivianos estén beneficiados de esos recursos que van a llegar a cada uno de los sectores. Carlito se ríe, Carlito saluda. Me has hecho acuerdo, me contaron una vez que Siles Suazo iba al kiosco de la salida de Palacio, iba al kiosco, y la inflación, ¿se acuerda usted de la UDP? Era infernal, ¿no? Y él iba y entregaba 10 bolivianos que ya no existían el billete, y la señora le entregaba un paquete de cigarros al presidente. Por supuesto, detrás del presidente venían y le pagaban en la moneda verdadera, eso ya no valía. Cuando dejó de ser presidente se enteró de que el tipo no sabía que ya no existía el billete. Bueno, el ministro Arte Catacora, después de hablar de la bonanza, después de hablar desde el cargo de tanta fantasía de la economía, se ha enterado. Yo no le creo, ¿no? Pero por supuesto, suponiendo que le creyera, sale del cargo y hace kermés para hacerse curar. ¿De qué economía me habla? O sea, ¿cuál es su éxito que él, saliendo del cargo, tiene que hacer una kermés para hacerse curar? ¿No? O sea, eso suena parecido, ¿no? ¿Ah? O sea, el señor no tenía blindada ni siquiera su economía, o nos está mintiendo, ¿no? Yo no sé a cuál preferiría estar, digamos, ¿no? No tenía blindada ni su economía para sanarse. Está enfermo y tiene que hacer una kermés. Ya ha sido ministro 12 años de una economía que dice que estaba sólida, ¿ah? Ni su economía la tiene para salud. Sí, Nemesia Chacollo también tuvo que hacer una kermés. Sí, todos andan en kermeses. Se ve que no funciona el modelo, ¿no? Funciona mejor el modelo privado, ¿no? La kermés es un modelito privado. Es un modelo privado. Es un modelo privado. Así que funciona mejor el modelito privado. Entonces me hace acuerdo a la UDP, sale del gobierno y se entera que la cosa había estado diferente afuera. Carlito, la misma pregunta que Carlos Ruiz. ¿Estamos camino a Venezuela o no? Yo creo que sí. La economía es muy frágil en la parte privada, y la economía pública no es frágil, no existe. Es solamente come lo que le saca la privada. O sea, no existe economía pública, lo que existe es gasto público. Yo voy a dar un ejemplo. Para mí, toda empresa que no renta, se cierra. Porque si no queremos cerrar las empresas que no dan rentabilidad, deberíamos empezar a discutir qué hacemos cuando una empresa no puede a fin de año cubrir sus costos. Le anulamos los impuestos, pues. Ahí ya le hemos ahorrado 30%. Por lo tanto, una empresa deficitaria podría presentar: estoy perdiendo plata y no me cobren impuestos. Ni IVA, ni IP, ni nada, no me cobren nada. Entonces ahí ya la hago rentable en la empresa privada. ¿Funciona así o no? ¿Ah? No funciona. Una empresa pública que no renta se está comiendo impuestos de una empresa que está pagando impuestos. ¿Para qué? Para mantener a un tipo que no produce. No funciona. Público, privado, no funciona, se cierra. Porque es mejor que esa persona deje de trabajar en este lugar que no está produciendo, para que se vaya y se ubique en otro lugar donde sí va a ser rentable. Podés también transferírsela a sus trabajadores, que ellos vean cómo hacen con el déficit.
No, pero eso sería... ¿Es el modelo venezolano? No, eso es... No, estamos hablando de las empresas públicas que dan números rojos. Ah, no, las privadas. Claro, no las estatales. Yo la verdad que no soy partidario de eso, ¿sabes por qué? Porque esa empresa tiene dueño. Y los dueños somos los que hemos pagado impuestos. Se tienen que vender y convertirse en hospital o calle o avenida. No es que se la repartan entre 4 que además cayeron con suerte con un empleo. No es de ellos, ¿no? Los dueños somos los que hemos pagado impuestos y que vuelva pues a la sociedad en forma de carreteras, caminos y todo. A ver si alguien se las compra, porque yo no sé quién le compra aquí, pues digamos. ¿No? El que se la ha vendido no se la compra ni a mitad de precio, ¿no? Entonces yo propongo de una manera muy simple: empresa que no renta se cierra, porque así hace la gente, abre su kiosco, no le está yendo bien, lo cierra. No es que sale a pedir, denme plata para que se mantenga abierto mi kiosco. Lo mismo en una empresa y lo mismo en lo público, ¿no? El empleo público tiene que ser rentable y útil. Si no es rentable y útil, se tiene que eliminar. Claro, el economista Gonzalo Chávez ha hablado de un keynesianismo de guitarreada, que es lo que está haciendo este gobierno, ¿no? O sea, no es inversión pública rentable, sino un gasto corriente al agua. ¿Qué opina Carlos Ruiz? Obviamente Keynes, cuando hablaba de incrementar el gasto público para aumentar el empleo, tenía un sentido lógico de decir: el Estado que invierta en sectores donde efectivamente va a apoyar y potenciar la economía, pero no con el propósito de competir con privados, que es lo que está haciendo actualmente el Estado boliviano. Invierte donde están los privados. Entonces, ¿qué está haciendo? Está apretándolos a los privados, restándoles competitividad, y está generando empresas deficitarias que lamentablemente está comiéndose un poco, lo que decía Carlos, los impuestos de los privados, porque ¿con qué están pagando? Si son deficitarios, ¿con qué le están pagando? Gasto corriente del Estado. Entonces, el modelo keynesiano tenía su parte positiva por el incremento de la demanda agregada. O sea, Keynes decía: hay que hacer mayor gasto público para incrementar la demanda agregada. Pero aquí, ¿ha aumentado la demanda agregada? Keynes dijo, cuando le preguntaron una vez cómo la ve el keynesianismo, y dijo: no, yo no soy keynesiano, dijo Keynes. ¿Ah? Yo no soy keynesiano. Se ve que no funcionaba para él la idea, porque con el tiempo el keynesianismo provocó mucho estatismo. Claro. Y el estatismo le ha provocado crisis tras crisis tras crisis, que muchos economistas ya se lo habían dicho a Keynes, y el mismo Keynes planteó eso. Dijo: yo, para empezar, no soy keynesiano, ¿no? Tenía una idea de usar gasto público, pero ya convertirlo en un modelo económico, él mismo lo planteó como no un buen camino. Con esa idea nos vamos al corte y enseguida regresamos. Seguimos en Nuevo Tiempo, entramos ya a nuestro bloque final. Carlos Chalup, ya vamos a nuestras conclusiones, ya para cerrar, una síntesis de este tema macroeconómico. Yo creo que en este momento los ciudadanos tenemos que empezar a pedir espacios de libertad en las leyes, anular regulaciones que nos están impidiendo afrontar de manera personal una crisis. Nadie sabe mejor cómo resolver la crisis que el que la está viviendo, y en ese sentido yo creo que un agropecuario tiene las condiciones suficientes, la inteligencia suficiente y la experiencia necesaria para tomar decisiones inteligentes para salir adelante en la crisis. El tema es que el Estado empiece a quitar esa cantidad de regulaciones que han limitado las posibilidades a los ciudadanos. Respecto al Estado, pienso yo que el Estado tiene que tener menor gasto público, cerrar todas las empresas que son deficitarias, porque si no estamos cargándole un costo en crisis a los ciudadanos que no corresponde. Bien. Carlitos Ruiz, tus conclusiones. Bueno, en términos generales, la economía boliviana tiene una altísima fragilidad. Es mi percepción. Uno, porque estamos con un alto endeudamiento, número uno. Dos, se está produciendo efectivamente una desaceleración de la economía.
Ojalá que no lleguemos a una etapa en la que haya un proceso de decrecimiento. 3, hay un incremento permanente del desempleo, consecuencia de lo que estamos viendo, el cierre de empresas, etcétera, etcétera. Entonces está produciendo un incremento permanente del desempleo. El empleo que se crea es un empleo de baja calidad, o sea, es un empleo de bajísima calidad y de baja productividad. Si a eso le sumamos el panorama adverso internacionalmente, pues estamos en serios problemas. Una economía pequeña como la nuestra es altamente vulnerable. Hemos vivido una época de bonanza en la que los ingresos de Bolivia eran verdaderamente altos. Consecuencia de eso, nos hemos endeudado, pero les aseguro que no sabemos cómo pagar ese endeudamiento. Agradecemos a nuestros invitados, ha sido un tema muy importante para la ciudadanía. Mis conclusiones son que tenemos una economía muy débil, tenemos problemas deficitarios con el gas, se debe poner medidas necesarias para ver cómo vamos a suplentar al gas o tratar de incentivar más la producción de gas. Pero también creo de que es importante parar el contrabando, ver el tema de las importaciones, el tema del infierno tributario que tenemos en el país, hay que parar este tema, y sobre todo ha salido acá del debate de que debe parar el gasto público. El gasto público sería una de las medidas fundamentales para que nuestra economía pueda salir adelante. Querido Emilio. Bueno, mis conclusiones. Creo que un plan anticrisis sobre todo debe pasar por liberar la economía privada del peso del Estado. Por lo tanto, hay que acabar con los cupos y prohibiciones de exportación, hay que aliviar al contribuyente, y bueno, en definitiva, que el Estado le meta menos mano en el bolsillo a la gente. Llegamos al final, los esperamos el próximo domingo, Nuevo Tiempo, como siempre.